Nuestra primera invitada de la mañana, e invitada digo que no sea de la casa, por supuesto, es la subsecretaria general de Gobierno, Valesca Naranjo. En un día bien particular, subsecretaria, donde ya se cumple un año de gobierno, mañana es el aniversario, y habría que hacer un balance de los claroscuros que ha tenido este año para el gobierno, pero si tuviera que destacar cuáles han sido los principales logros, los principales avances, ¿cuáles serían? Muy buenos días, Juanita, Claudio y a todos los auditores. Muy contenta de estar de nuevo en el programa. Efectivamente, estamos a un día de cumplir el año de gobierno y bueno, hay varios avances importantes. Yo diría que uno muy importante tiene que ver con el alza del sueldo mínimo a 400.000 pesos, el más importante en los últimos 25 años. Eh, Destacaría también en particular lo que ha sido la agenda, y ya que estamos a poquitos días también, lo que ha sido la agenda en torno a la disminución de la brecha de género. Creo que ahí hay varias cosas como muy importantes. A mí siempre me ha llamado la atención que no se destaque, por ejemplo, el pago de deuda efectiva de deudores de alimentos, por los niveles, ¿no es cierto?, de evasión que tienen los hombres en este caso, y además considerando que más del 50% del país está liderado por un adulto, es monoparental, y ese adulto en la mayoría de los casos es una mujer. Por lo tanto, estas son medidas que tienen un impacto eh, no solo directo y muy considerable respecto a la realidad que vivimos en el país, sino que apuntan directamente y benefician directamente a quienes más lo necesitan. Por cierto, está todo el paquete de medidas post pandemia, digamos, que se extiende durante este año 2022, como la extensión del IFE laboral, como todas las medidas del Chile Protege. Este año tenemos, ahora en marzo, se va a duplicar lo que era conocido como el bono marzo. Entonces, hay un paquete robusto de medidas sociales eh, para beneficio directamente de las personas, pero también avanzamos con todo lo que es la reforma de pensiones, que corrige también la brecha de género en la que estamos las mujeres, pero además corrige, ¿no es cierto?, con el seguro social, o lo que se ha llamado el pilar social de esta reforma de pensiones. No es un avance aún, pero es un avance en el sentido de ya la presentación, ¿no es cierto?, del proyecto, para que efectivamente las personas que están hoy pensionadas, junto con quienes van a ingresar posteriormente al sistema, mejoren sustantivamente sus pensiones. Y podría nombrarles, son como más de 200 medidas, ¿no es cierto?, que impactan y que son importantes en torno al mejoramiento de lo que hemos llamado las tres seguridades: la seguridad ciudadana, me he referido a la seguridad social, ¿no es cierto?, y a la seguridad económica. Y en torno a las dos de los bordes, digamos, me referí mucho a la seguridad social. En la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, tenemos una batería de medidas que solo quiero señalar que al transcurso de este año nos permite hablar de mejoras en todas las cifras y en todos los territorios respecto a delitos, respecto a eficacia en el combate del delito, y eso es un dato duro, digamos, que señala que las medidas que se han tomado, tanto en infraestructura para carabineros, para policías, los operativos que se han desplegado en los distintos regiones en función de las distintas problemáticas particulares que existen en cada región en torno a la seguridad. Vimos en Santiago, ¿no es cierto?, ha habido toda una recuperación de espacios públicos, nos permiten hablar de que hay una mejora en todas las cifras y en todos los aspectos de la seguridad ciudadana. Y en la seguridad económica mencionamos, ¿no es cierto?, ya el bono, mencionamos la mejora en los subsidios y la asignación familiar. Le diría que en los tres ámbitos de la seguridad hemos avanzado. No me extiendo porque me pidió destacar lo más importante. Así es. Subsecretaria, bueno, a todo lo que usted está nombrado, podríamos sumar, por ejemplo, lo del copago cero en FONASA, en fin, en distintas medidas que han ido en ayuda de las personas, que en el fondo uno las podría interpretar como una buena gestión, el trabajo económico que ha venido desde Hacienda, en fin.
Pero ayer escuchábamos, por ejemplo, a la senadora de la UDI, Luz Evensperger, decir que este había sido un pésimo año de gobierno, y así en distintos dirigentes de la oposición el discurso es más o menos similar, que este ha sido un mal año, calificando lo que es el primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿A qué atribuye esas críticas, subsecretaria? Bueno, la oposición y en general la derecha nos tiene acostumbrados a un relato, a una instalación donde a veces hay poca colaboración en torno a los desafíos que tiene el país, y eso es lamentable, y nos gustaría que los adversarios políticos también se sumaran a los grandes desafíos que tenemos. Yo creo que es innegable decir que marzo 2022 y marzo 2023 exhibe cifras en todos los ámbitos muchísimo mejores que lo que eran hace un año atrás. En torno a la economía, podemos decir, además, que no solo nosotros o no solo las cifras propias señalan. Hace pocas semanas volvimos a estar volvimos al sitio del mejor país, o el país mejor situado para la inversión extranjera por la revista Bloomberg. Son indicadores que no solo son destacables, digamos, porque generan un parámetro en el cual uno, ¿no es cierto?, se puede comparar. No estábamos en ese lugar en los años anteriores, pero efectivamente, como usted dice, en torno a condiciones para la gente, que es el foco o lo central, ¿no es cierto?, que nos mueve como autoridades, y en este año de gobierno, el poder generar medidas para que la gente viva mejor. Y el copago cero, como usted lo mencionó, muchas gracias por traerlo, es, por ejemplo, una de las medidas que concretamente permite no endeudarse nunca más, a propósito de la atención en salud pública. Pero todo el resto de las medidas que acabamos de mencionar en torno a la seguridad social, ciudadana y económica están directamente en relación a mejorar la vida de las chilenas y chilenos. Subsecretaria, mencionó hace un rato a propósito de la reforma previsional que también apuntaría, ¿no es cierto?, a mejorar las condiciones de los futuros y actuales pensionados. Sin embargo, después del resultado de la votación de la reforma tributaria, ya se anticipan de parte de parlamentarios de oposición que van a tomar la misma actitud respecto a la reforma previsional. ¿Qué va a pasar entonces y qué posibilidades hay de llegar a algún acuerdo cuando anticipadamente, antes de que se termine, antes de que se presente siquiera el proyecto, se está diciendo que lo van a rechazar? A ver, efectivamente, y lo ha dicho el ministro Marcel, lo ha dicho el propio presidente, la votación en contra a la reforma tributaria es una votación que sobre todo no es contra el gobierno, sino que ha sido contra las personas. Acá quienes pierden son quienes no van a poder tener el aumento, ¿no es cierto?, de la pensión garantizada universal, las comisarías que no vamos a poder construir en los barrios en tiempo como estaba programado y que permitía la reforma, la reducción de las filas y la telemedicina que también financiaba esta reforma tributaria, así como la batería de medidas que no están hoy día en los anuncios, ¿no es cierto?, o en la programación de nuevas seguridades sociales y económicas para las personas. Entonces, acá este portazo que se le ha dado a la ciudadanía y a quienes más lo necesitan, esperamos que sea reflexionado por quienes votaron en contra. Y en ese sentido, respecto de la reforma de pensiones, esperamos que haya una comprensión de quienes están en el Parlamento, y que asuman no las votaciones, sino que asuman lo que estamos discutiendo de fondo, que son una reestructura, en este caso, al sistema tributario, que lo que hacía era apuntar a una recolección mayor, que a su vez permita robustecer las políticas sociales, y eso es generar una mejor distribución de la riqueza y generar mayor equidad social, mayor igualdad para las personas y para quienes más lo necesitan. Entonces, lo mismo respecto de las pensiones. Yo creo que ahí es muy importante el llamado a la responsabilidad de todo el Parlamento, de las parlamentarias, los parlamentarios, en función de votar en conciencia
para la mejoría de la calidad de vida de las personas. Y vamos a insistir, el presidente lo dijo también, ¿no? Hay un sello importante en este gobierno y respecto a la reforma tributaria, eh, es poco cierto cuando se dice que no tuvo una discusión suficiente o no se consultó de manera adecuada, dijeron algunos parlamentarios, a mí no me consultaron. Sin embargo, acá hubo 8 meses de discusión de esta reforma, 90 indicaciones dan cuenta de esa discusión al momento de la presentación del proyecto y 3 meses completos que fueron dedicados a una discusión y diálogo para la mejora de la presentación del proyecto junto a las pequeñas y medianas empresas, junto a los gremios, junto a los representantes de quienes esta reforma además más directamente afectaba o impactaba, ¿no? Entonces, lo mismo ha sucedido con la reforma de pensiones. Aquí ha habido un periodo largo de diálogo ciudadano en torno a la reforma de pensiones y también de diálogo con quienes están en el Parlamento y además, ojo que aquí, en el caso de la reforma tributaria, era además votar la idea de legislar, es decir, además habría un proceso para que se pudiera aún seguir discutiendo, seguir haciendo perfecciones o mejoras al proyecto, lo que era el proceso legal posterior a la presentación y a la votación. Entonces, nosotros esperamos que aquello no ocurra con la reforma de pensiones. No solo estamos dispuestos a generar todos los diálogos, sino que estos ya se han generado de cara a la ciudadanía, se sostienen y se mantienen, y esperamos que haya una votación en conciencia porque todas estas reformas y todas estas propuestas del gobierno no son porque al gobierno se le ocurrió, son porque la ciudadanía lo viene pidiendo, no en este periodo, lo viene pidiendo hace años, un sistema que sea más equitativo, más justo y un sistema real de pensiones para las personas, de pensiones dignas. Ujú. Estamos conversando con la subsecretaria general de Gobierno, Valesca Naranjo, a propósito de lo que es este primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric. Subsecretaria, faltó comunicar un poco mejor todo lo que nos está diciendo en torno al trabajo que hubo detrás de la reforma tributaria, porque claro, da la impresión que nos olvidamos un poco de esta reforma, por todo lo que pasó en nuestro país en la última etapa del año pasado, luego las vacaciones. De repente nos encontramos con esto y si, por ejemplo, uno hubiese visto el mismo nivel de énfasis que se dio luego del rechazo del proyecto por parte de las autoridades, de los parlamentarios, a lo mejor se hubiese dejado con menos rango de acción a la oposición para que plantease sus argumentos, que claramente han tenido su respuesta por parte de ustedes como gobierno y también por parte de los parlamentarios oficialistas. Falta comunicar un poco esas cosas, el hecho de que, por ejemplo, fue un proyecto que se conversó durante varios meses, pensando, por ejemplo, en lo que va a ser la reforma de pensiones, que no vuelva a pasar lo mismo en el fondo. A ver, efectivamente quizás uno tiene atención selectiva respecto de algunas cosas. El proceso participativo de la reforma tributaria fue un proceso ampliamente cubierto. Digo cubierto por los medios de comunicación, por la prensa. Esto se lanzó además con un punto de prensa donde participó también el propio presidente. Tuvo una amplia cobertura y no solo la voluntad, digamos, se hizo una comunicación que quizás a la luz del camino recorrido del transcurso de estos días a propósito de este resultado, quizás no podría hacer esa evaluación, no faltó aún más. Sin embargo, como le señalaba, este fue un proceso ampliamente difundido, se generaron muchísimos diálogos en todas las regiones del país en torno a la reforma tributaria, pero yo creo que es bien elocuente el indicador valga la redundancia de la palabra, pero 90 indicaciones que vienen del proceso con el propio Parlamento, creo que señalan que no solo que hubo un proceso de diálogo con el Congreso, sino que es un proceso que tuvo un proceso de diálogo con resultados, como le decía, con estas 90 indicaciones dan cuenta de ese proceso. Entonces, y al otro que me refiero también con la ciudadanía, que además tiene, digamos, un portal web permanentemente abierto que recibe sugerencias, comentarios, consultas para la mejora de la reforma. Entonces, efectivamente, todos los procesos son perfectibles y seguramente, y dada la atención que hoy día tenemos con este proceso,
habrá mucha más atención, esperamos que así lo sea, ¿no? Porque es importante para profundizar la democracia y que la ciudadanía se involucre, y en ese sentido, los pasos que vengan ahora, a propósito, hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Está la posibilidad de ir al Senado, está la posibilidad efectivamente de esperar un año y entregar esta reforma nuevamente, pero también está la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener como, como por partes, ¿no es cierto?, y ir presentando los proyectos de otra forma. Eso es parte de lo que ya está trabajando el ministro Marcel, que es quien lideró esta propuesta de reforma y es quien va por cierto, liderar el proceso siguiente para que, como dijo el presidente, y lo dijo con mucha elocuencia, va a poner todo su liderazgo a disposición para que esta mayoría necesaria que respalde un, un cambio tributario que permita financiar las medidas más importantes que el país requiere para la mejora de la vida de las chilenas y chilenos, él va a estar en aquello y todo su equipo. Entonces, es esa la convicción, es esa la determinación y así vamos a avanzar. Subsecretaria, nos quedan pocos minutitos, pero no puedo dejar de preguntarle porque se cumple mañana un año de gobierno. Se ha hablado mucho de cambio de gabinete, se ha hablado de cambio en el equipo, de mejorar la gestión. Otros hablan de la necesidad de repartir mejor los cargos entre las dos coaliciones. Eh, ¿Qué disposición hay actualmente, digo, en... Sí. Oh, perdón. Justo están llamando a No, Juanita. está O la alarma. sonándome La alarma. una alarma y eso es lo que, para que terminemos puntuales, me suena la alarma, subsecretaria. Discúlpeme, pero así somos nosotros, de puntuales. Bueno, justamente se cumple un año y seguramente va a haber cambio de autoridades. Me refiero a la disposición de las autoridades en general para seguir colaborando con el gobierno, porque lo más probable es que haya cambios, pero no se puede dejar resentido a los partidos que hoy día están, ¿no es cierto?, mayoritariamente en el gobierno, porque hoy día están el socialismo democrático preocupado de que los cupos no son todos los que ellos quieren, y entonces les vamos a quitar a prueba de dignidad y podría quedar resentido a prueba de dignidad. ¿Cómo se combina eso? ¿Cómo se logra que todos queden tranquilos? Sí, y también si es que vamos a tener hoy cambio de gabinete, porque viene hasta en la pauta, subsecretario. Sí, efectivamente, sí, sí dice, ¿no es cierto?, el ambiente. A ver, no, quienes tenemos cargos de confianza, en este caso de parte del presidente, estos cargos siempre están a disposición, eh, no de la voluntad del presidente, sino que de lo que el presidente defina y decida como lo mejor para su equipo, para responder de la manera más adecuada a las necesidades del país, a las necesidades de la ciudadanía, y ese siempre es el centro de las decisiones que ha tenido tanto el presidente como el equipo de gobierno, y esa, por cierto, es la disposición, es una disposición permanente a estar, eh, no a una voluntad, sino que absolutamente dispuestos permanentemente en el trabajo que el presidente nos requiera y con las vicisitudes que ha tenido, porque no comentamos, se cumple un año, pero este ha sido un año que ha tenido de todo, como siempre en Chile, ¿no es cierto? Un país que el cambio climático, que los desastres naturales efectivamente están ahí 9 siempre. de cada 10 desastres naturales prefieren Chile, subsecretaria. Entonces el ánimo es ese, estar absolutamente a disposición. Y bueno, acá efectivamente tenemos una alianza de gobierno que tiene un amplio abanico de partidos, y el presidente lo ha dicho, ¿no? Como consolidar esa alianza, consolidar la unidad, consolidar el ser un cuerpo detrás de un programa de gobierno que permita mejorar las condiciones de vida de las personas de nuestro país, es lo que nos mueve y es lo que seguramente estará, ¿no es cierto?, muy al centro de lo que se defina hoy, si así lo define el presidente. Yo creo que tanta especulación que ha habido. No nos quiere confirmar que hay cambio hoy día. Yo no puedo confirmarlo porque no tengo esa información
Juanita, entonces no podría hacerlo, pero estamos a disposición permanentemente cuando eso sea. Hoy, mañana, próxima semana, en mayo, hay tanto trascendido. Así es. Sí, pero siempre a disposición y eso es algo que hace un año, cada día, es así, funciona así y estamos todos alineados para seguir empujando desde el lugar que sea necesario nuestro programa de gobierno que creemos profundamente que es un programa que le hace bien a Chile, en el que hemos trabajado para que ello ocurra y a un año yo creo que Chile está mejor, que tenemos mejores condiciones en la economía, en la seguridad social ciudadana y en toda la agenda que paseamos un poquito ahí en esta entrevista hoy día. Bueno, subsecretaria, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y esperamos tenerla en una próxima ocasión. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día para todos. Buenos días. Chao, chao. 8 de la mañana con 4 minutos, ahí estaba conversando con nosotros la subsecretaria general de gobierno, Valesca Naranjo, y como que casi no. Como que Estuvo ahí, casi pisa el palito, pero al final Sí, no, ¿verdad? Bueno, no las pillamos. no la pillamos, pero es muy probable que haya cambio de gabinete hoy, así que vamos a estar informando de aquello en todas nuestras plataformas. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Juanita, nosotros ya nos vamos a reencontrar el lunes, así que un abrazo grande. Que tengan muy buen fin de semana. Estos tiempos llega un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de sanitización y control de plagas urbanas de la Universidad de Chile. Ejecutado por el Centro de Estudio y Manejo de Plagas de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. No arriesgue su vida